Durante 18 años, el atletismo de élite tuvo un secreto. No era un rumor, no era una sospecha, era un sistema documentado, financiado por una de las corporaciones más poderosas del planeta y protegido por las mismas instituciones que deberían haberlo detenido. Esta es la historia completa. Lo que estás a punto de ver son 4 episodios unidos en un solo documental. Cada uno cubre un ángulo distinto: la tecnología, el dopaje, el abuso y lo que quedó cuando todo se derrumbó. Si ya viste algún episodio por separado, verlo en orden cambia la manera en que se entiende cada pieza. Si es la primera vez que llegas a esta historia, prepárate, porque es más grande de lo que parece desde fuera. Esto es el Nike Oregon Project, completo, sin cortes, llevado a ti por Atletas a Fondo. Comenzamos. En el año 2001, Nike le entregó a un exmaratonista con 3 victorias en Nueva York, un historial de colapsos cardíacos en competición y una obsesión documentada por el sufrimiento físico, un presupuesto prácticamente ilimitado, acceso libre a laboratorios de fisiología de nivel universitario y un mandato de una sola línea: volver a poner a los fondistas estadounidenses en lo más alto del podio mundial. Lo que Alberto Salazar construyó en los siguientes 18 años no fue un equipo de entrenamiento, fue el experimento fisiológico más ambicioso, más exitoso y más destructivo en la historia del atletismo moderno. Bienvenido a Atletas a Fondo. Este es el primer episodio de la serie documental del grupo de atletismo más polémico de los últimos años, el Nike Oregon Project. Siéntate cómodo, comenzamos. Lo que hace fisiológicamente extraordinario al proyecto no es que rompiera récords, sino el método específico que los produjo. El Nike Oregon Project fue el primer grupo deportivo en implementar simultáneamente cámaras hipováricas residenciales para optimizar la síntesis de glóbulos rojos, cintas antigravedad subacuáticas para multiplicar el volumen de entrenamiento eliminando el impacto esquelético, y monitoreo biométrico continuo para calcular el umbral de lactato individual de cada corredor en tiempo real. Cada variable fisiológica que el cuerpo humano puede generar fue convertida en un punto de dato de entrada de un modelo de rendimiento. A partir de ese modelo, Salazar empezó a buscar los bordes, los límites del reglamento, las zonas grises de la WADA. El detonante que sacó todo esto a la luz fue una investigación conjunta de la BBC y ProPublica, publicada en junio de 2015, corroborada 4 años después por un informe de la USADA de más de 5.800 páginas de transcripciones y 30 testigos entrevistados. Pero la historia real no empieza en 2015 ni en el escándalo, empieza mucho antes. Empieza en la psique del hombre que construyó el proyecto. Y para entender por qué eso fue posible hay que remontarse a algo que muy poca gente conoce. Alberto Salazar nació en La Habana, Cuba, en 1958 y emigró a Estados Unidos con 2 años. Su formación como corredor fue en la Universidad de Oregon, donde el volumen de entrenamiento absurdo que era capaz de absorber le valió el apodo de La Mula. En el verano de 1978, en la carrera de ruta de Falmouth, Massachusetts, colapsó al cruzar la meta, con una temperatura corporal de 41,6 grados centígrados. Tan cerca estuvo de la muerte que un sacerdote le administró los últimos sacramentos en la pista. Para la mayoría, ese evento habría sido una advertencia. Para Salazar, fue una validación. Entre 1980 y 1982, ganó 3 maratones en Nueva York consecutivos. En el maratón de Boston de 1982, se negó a beber agua durante toda la competición, calculando que el tiempo de hidratación le costaría la victoria. Ganó por 2 segundos. Casi destruyó su propio cuerpo para hacerlo. Al cruzar la meta, su temperatura corporal había caído a 31 grados centígrados, requiriendo tubos intravenosos de emergencia para reanimación. El problema fisiológico real llegó cuando Salazar intentó mantener esa filosofía durante años. En Helsinki, 1983, terminó último en los 10.000 metros del campeonato mundial. Años después lo diagnosticó él mismo con una precisión que debería haberle servido de brújula como entrenador.
Simplemente intenté entrenar y correr a un nivel demasiado alto durante demasiado tiempo. Era exactamente lo que después le haría a sus atletas. Cuando Nike le ofreció el proyecto en 2001, Salazar fracasó. Primero, intentando trabajar con atletas adultos que ya tenían identidad propia y la autonomía para cuestionarle. Lo que hizo entonces fue lo que define la arquitectura de poder del Oregon Project. Empezó a reclutar a adolescentes, prodigios de secundaria que nunca habían tenido entrenador profesional. El primer gran recluta fue Galen Robb, a los 15 años. Aquí es donde la historia cambia. La tecnología que Salazar implementó en Beaverton era real, funcionaba y en su mayor parte era completamente legal. Las casas hipobáricas, donde los atletas dormían y vivían con el oxígeno del aire reducido al equivalente de 3000 metros de altitud, producían un estímulo fisiológico y concreto y medible. El riñón, al detectar menos saturación de oxígeno en sangre, liberaba eritropoyetina, la hormona que ordena al organismo fabricar más glóbulos rojos. Más glóbulos rojos equivalen a mayor capacidad de transporte de oxígeno hacia los músculos activos. Es exactamente el mismo efecto que produce el EPO sintético, que está prohibido, pero la altitud artificial no lo estaba. Las cintas antigravedad subacuáticas desarrolladas por la empresa HydroWorks resolvían el problema fisiológico central del entrenamiento de fondo de alto volumen, las lesiones por sobreuso. Un corredor de élite genera entre 8 y 10 veces su peso corporal de impacto en cada zancada. La cinta subacuática permitía a los atletas del Nike Oregon Project acumular el equivalente fisiológico de 140 o 150 kilómetros semanales de trabajo aeróbico, porque la flotabilidad eliminaba el 80% del impacto. Si quieres entender cómo funciona realmente el atletismo de élite, no los titulares, sino la fisiología detrás de los récords, suscríbete. Aquí analizamos lo que los medios no te cuentan. La monitorización biométrica continua añadía la tercera dimensión del modelo. Cada atleta del Oregon Project tenía sensores adheridos que medían en tiempo real la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno y los indicadores de fatiga neuromuscular. Salazar y su equipo de fisiólogos usaban esos datos para calcular el umbral de lactato individual de cada corredor con una precisión que ningún laboratorio externo podía igualar. El umbral de lactato es el punto exacto de intensidad de ejercicio en el que los músculos empiezan a producir ácido láctico más rápido de lo que el organismo puede eliminarlo. El resultado concreto de esta arquitectura tecnológica fue el oro y la plata en los 10.000 metros de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde Mo Farah cerró los últimos 400 metros en 53,8 segundos, y Galen Robb llegó en segundo. 4 años después, en Río 2016, Matthew Centrowitz ganó el oro en 1500 metros, el primer título olímpico de Estados Unidos en esa distancia desde 1908. El proyecto funcionaba. El problema fue que Salazar nunca consideró que era suficiente. En una conferencia en la Universidad de Duke en 1999, antes de que el proyecto existiera, Salazar había declarado públicamente que es difícil entrar entre los 5 mejores sin ayuda farmacéutica. Esa frase no era un comentario de pasada, era la premisa de su modelo de entrenamiento. Pero hay un detalle que la mayoría no está contando. La ironía fisiológica del Nike Oregon Project es que sus métodos legales eran suficientes. El protocolo de altitud artificial, el entrenamiento de alto volumen sin impacto y el control del umbral de lactato en tiempo real constituían un sistema de entrenamiento que, en sí mismo, habría producido campeones olímpicos. Lo demuestran los propios resultados. Los atletas del Nike Oregon Project que más éxito tuvieron después de su cierre son exactamente aquellos cuya biología era genuinamente excepcional. Sifan Hassan ganó el oro olímpico en el Maratón de París 2024 con un récord de 2 horas 22 minutos y 55 segundos. Joamif Kehelcha se convirtió en el segundo hombre en la historia en romper las 2 horas en un maratón de competición oficial, registrando 1:59:41 en Londres 2026, sin Salazar, sin el ecosistema de Beaverton. En cambio, los atletas cuyo éxito estaba más ligado a los márgenes farmacológicos y al control micromanejado del proyecto experimentaron declives abruptos. Galen Robb terminó 16º en el Maratón de Chicago 2025 con 2 horas 9 minutos 41 segundos.
requirió cirugía mayor de cadera en 2024. Cuando desaparece el sistema, desaparece el rendimiento. El informe de la USADA concluyó que Salazar administró métodos prohibidos, manipuló registros médicos y traficó con testosterona. La sanción fue de 4 años, pero el organismo independiente Safe Sport determinó algo más grave: la existencia de una cultura sistemática de abuso emocional, misoginia y maltrato psicológico. La suspensión resultante fue permanente. El CEO de Nike, Mark Parker, recibió por correo electrónico en julio de 2009 un informe del médico del equipo, el Dr. Jeffrey Brown, detallando experimentos con testosterona realizados en las instalaciones corporativas de Beaverton. En otras palabras, la cúpula de Nike sabía. El 10 de octubre de 2019, 9 días después de la sanción a Salazar, Nike disolvió el Oregon Project y Mark Parker anunció su renuncia como CEO. Y esto nos lleva a la pregunta que nadie se ha hecho todavía. El Nike Oregon Project demostró algo que el atletismo preferiría no admitir: que la tecnología legal, bien aplicada, es suficiente para fabricar campeones olímpicos. Altitud simulada, cero impacto, control de lactato en tiempo real, recuperación criogénica. Todo eso, sin una sola infracción, habría producido exactamente los mismos resultados en los atletas con la biología adecuada. El problema no fue la ciencia, fue la creencia de Salazar de que la ciencia nunca era suficiente. Y esa creencia destruyó a las personas antes de destruir el proyecto. La pregunta que queda flotando en el atletismo de fondo después de todo esto es incómoda pero necesaria. ¿Cuántos grupos de entrenamiento de élite en el mundo operan con una arquitectura similar? Tecnología de frontera, acceso a medicación en los bordes del reglamento, atletas jóvenes con escaso poder para cuestionar al entrenador, pero sin que nadie haya tenido todavía la valentía o el acceso para investigarlos. ¿El Oregon Project fue la excepción del atletismo moderno? ¿O fue simplemente el primero en ser atrapado? En los próximos episodios entramos directamente en las infracciones específicas, la L-carnitina, el experimento con testosterona y lo que le ocurrió a los atletas que intentaron resistirse desde dentro. Nos vemos en el próximo episodio. El 28 de noviembre de 2011, Alberto Salazar utilizó a su propio entrenador asistente como sujeto de prueba para un protocolo médico que el Código Mundial Antidopaje clasificaba explícitamente como método prohibido. Steve Magness, entonces investigador de ciencias del deporte con un máster en kinesiología y uno de los asesores científicos más brillantes del atletismo estadounidense, recibió una infusión intravenosa de L-carnitina, que excedía masivamente el límite de 50 mililitros que la WADA establecía como umbral entre el suplemento legal y la trampa. Lo que Salazar necesitaba saber era si el método era detectable, y Magness fue el experimento. Bienvenido a Atletas a Fondo. Este es el segundo episodio de la serie documental del Nike Oregon Project. La L-carnitina es una molécula que el organismo humano produce de forma natural y que actúa como transportador de ácidos grasos hacia el interior de las mitocondrias, donde son oxidados para generar energía. No es magia fisiológica, pero en una carrera de fondo donde el margen entre el primero y el cuarto es de segundos, cualquier mejora en la eficiencia metabólica tiene un valor competitivo real. El problema no era la sustancia, era cómo Salazar quería administrarla. La forma oral de L-carnitina tiene una biodisponibilidad de apenas el 14 al 18%. La intravenosa supera el 95%. La diferencia en la concentración muscular resultante es de un orden de magnitud. Salazar lo sabía, y sabía que el límite de 50 mililitros de la WADA existía precisamente para bloquear esa ventaja. Lo que necesitaba determinar era si una infusión por encima del límite dejaba rastro analítico, así que usó a Magness para averiguarlo. Pero hay un detalle que la mayoría no cuenta.
Para comprender por qué esto fue posible dentro de una corporación del tamaño de Nike, hay que entender la estructura de poder que Salazar había construido en Beaverton. El Nike Oregon Project funcionaba como un sistema cerrado con lealtades absolutas hacia arriba y cero contabilidad hacia afuera. Salazar no era un entrenador con un contrato, era el directivo de un laboratorio de alto rendimiento con mandato corporativo para ganar por cualquier medio necesario. El Dr. Jeffrey Brown era el endocrinólogo, con sede en Houston que Nike contrataba como consultor de rendimiento. Salazar identificaba el objetivo fisiológico que quería alcanzar. Brown diseñaba el protocolo médico para conseguirlo, y ambos compartían la certeza de que el reglamento era un problema de ingeniería jurídica, no una barrera ética. El experimento de noviembre de 2011 fue diseñado por Brown, ejecutado por Salazar y comunicado a Mark Parker, CEO de Nike, por correo electrónico en julio de 2009. El correo existe, fue presentado ante el panel de arbitraje. Lo que hace el caso Magnus especialmente revelador no es la infusión en sí, sino la argumentación legal que Salazar usó para justificarla. En su defensa ante el penal de la Asociación Americana de Arbitraje, Salazar argumentó que Magnus no era un atleta en competición en ese momento, por lo que las reglas antidopaje no se aplicaban. Es un argumento que revela con precisión clínica cómo Salazar interpretaba el código de la WADA, como un conjunto de restricciones técnicas aplicables a circunstancias específicas, no como un principio ético sobre la integridad del deporte. El panel lo rechazó. 6 días después del experimento con Magnus, Salazar intentó aplicar el protocolo a sus atletas de élite. El intento se descarriló cuando Nathan Ritzenheim envió correos internos cuestionando la legalidad del procedimiento. Los correos de Ritzenheim forman parte de las 5.800 páginas de transcripciones del informe de la USADA. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La magnitud real de lo que ocurría en Beaverton no era solo farmacológica, era una cultura médica sistematizada donde la prescripción de medicamentos con efectos secundarios que mejoraban el rendimiento se había normalizado hasta el punto de que los atletas bromeaban internamente sobre ello. Los exatletas declararon ante la USADA que el protocolo de entrada al equipo implicaba tarde o temprano obtener prescripciones de 2 categorías de medicamentos: hormonas tiroideas y broncodilatadores para el asma. Ninguno de los atletas que recibió estas prescripciones padecía clínicamente las condiciones que justificaban su uso médico. El objetivo no era tratar una enfermedad, era capitalizar los efectos secundarios. Las hormonas tiroideas aceleran el metabolismo basal. 1 kilogramo adicional de masa corporal en el maratón equivale, según los modelos biomecánicos actuales, a aproximadamente 1 minuto de penalización en el tiempo final. La hormona tiroidea era, en la lógica del Nike Oregon Project, una herramienta de optimización de la composición corporal tan técnica como ajustar el calzado. Los broncodilatadores para el asma, específicamente los beta-2 agonistas de acción prolongada, tienen un efecto secundario fisiológico bien documentado. Mejoran la capacidad máxima de ventilación pulmonar y en dosis elevadas tienen propiedades anabólicas leves que favorecen la síntesis proteica muscular. Obtener una extensión de uso terapéutico para un atleta sin asma real requería un médico dispuesto a firmar el diagnóstico. El Dr. Brown era ese médico. Lo que el informe final de la USADA concluyó respecto a la L-carnitina fue específico. Salazar violó el artículo 2.8 del código al permitir que su entusiasmo sobre el potencial de mejora del rendimiento de la L-carnitina nublara su juicio. No era un error de interpretación del reglamento, era una decisión deliberada de priorizar la ventaja competitiva sobre la integridad del proceso. Steve Magnus abandonó el Nike Oregon Project en 2012, profundamente desilusionado. Vio la final olímpica de los 10.000 metros de Londres desde su sofá. En sus palabras, fue uno de los momentos más desalentadores de su vida. Magnus, que había diseñado partes del entrenamiento de esos atletas,
Sabía exactamente qué había debajo de la victoria, y no podía decirlo públicamente sin destruir su propia carrera. Escucha bien lo que viene, porque aquí está el detalle que lo explica todo. El veredicto del panel de arbitraje sobre la L-carnitina fue notablemente específico en un aspecto técnico que tiene implicaciones más allá del caso Salazar. El principio regulatorio de la WADA es claro. Si la ventaja de una sustancia legal proviene exclusivamente del método de administración, el método se convierte en el elemento prohibido, no la sustancia. Salazar vulneró ese principio de forma documentada y consciente. La implicación corporativa de Nike en este episodio específico es difícil de exagerar. El correo de julio de 2009 en el que el Dr. Brown informó al CEO Mark Parker sobre los experimentos no fue un mensaje informal. Era una comunicación ejecutiva que documentaba actividades médicas realizadas en las instalaciones de Beaverton con atletas bajo contrato Nike. El proyecto continuó durante 10 años más sin modificación estructural. Lo que este episodio de la historia del Nike Oregon Project revela sobre el atletismo moderno en general es una tensión estructural que no ha desaparecido con la clausura del proyecto. Los reglamentos de la WADA siempre van por detrás de los métodos porque requieren evidencia científica antes de prohibir. Esa asimetría temporal entre la innovación y la regulación es el espacio donde opera la trampa sofisticada. Salazar lo usó. La pregunta es ¿cuántos otros lo siguen usando? Porque lo que ocurrió después lo cambia todo. El caso de la L-carnitina establece que la frontera entre la suplementación legal y el dopaje en el atletismo moderno no está definida por la sustancia, sino por el método y la intención. 50 mililitros intravenosos son dopaje, 49 son legales, 1 mililitro de diferencia entre la integridad y la trampa. Esa es la arquitectura ética que Salazar eligió habitar, y lo hizo con la plena conciencia de que estaba explorando el límite, no accidentalmente, sino como política de equipo. La pregunta que el atletismo todavía no ha respondido de forma satisfactoria es esta. Si la L-carnitina intravenosa en dosis superiores al límite es detectable, ¿por qué la WADA tardó hasta 2015 en iniciar una investigación que ya tenía denunciantes desde 2011? ¿El sistema antidopaje protege a los atletas limpios o protege la viabilidad comercial del espectáculo deportivo al actuar solo cuando la exposición mediática se hace insostenible? En el próximo episodio, el experimento con testosterona, los propios hijos de Salazar como sujetos de prueba, y la corredora adolescente cuyo colapso físico y psicológico se convirtió en el caso que cambió la cultura del deporte de élite para siempre. El 30 de junio de 2009, Alberto Salazar frotó personalmente crema de testosterona en la espalda de sus dos hijos adultos, Alex y Tony, mientras estos corrían en una cinta ergométrica dentro de una cámara climática ajustada a 29,4 grados centígrados en las instalaciones corporativas de Nike en Beaverton, Oregon. La sustancia utilizada era androgel, un gel de reemplazo de testosterona clasificado en Estados Unidos como droga controlada de lista 3. Salazar tenía prescripción personal para su propio uso médico, sus hijos no. El objetivo declarado del experimento era determinar si la testosterona podía ser frotada en un atleta por un rival desconocido después de una carrera para provocar un positivo en el control antidopaje. El panel de arbitraje de la Asociación Americana de Arbitraje determinó que esa explicación era en términos exactos absurda. Bienvenidos al episodio número 3 de la serie documental del Nike Oregon Project. Los efectos fisiológicos de la testosterona exógena en el rendimiento de resistencia no son tan directos como en los deportes de fuerza. En el atletismo de fondo, el papel de la testosterona es más sutil. Favorece la síntesis de hemoglobina, lo que contribuye indirectamente a la capacidad de transporte de oxígeno. Aumenta la tolerancia al entrenamiento de alto volumen al acelerar la recuperación muscular. Y en el contexto de control de peso, ayuda a mantener masa muscular con un déficit calórico severo. El experimento no era sobre la paranoia del sabotaje, era sobre la detectabilidad de una ventaja farmacológica real.
El informe del Dr. Jeffrey Brown sobre el experimento fue enviado directamente por correo electrónico a Mark Parker, CEO de Nike, el 7 de julio de 2009. Los hijos de Salazar como sujetos de prueba en las instalaciones corporativas de la empresa, con el CEO informado en tiempo real. Esta cadena de comunicación existe en los archivos del proceso de arbitraje. Mary Cain llegó al Nike Oregon Project con 17 años, 4 récords nacionales de secundaria y un 10º puesto en la final del Campeonato Mundial de 2013 frente a mujeres adultas. Era, por cualquier métrica fisiológica objetiva, un talento generacional. Lo que Salazar vio en Cain no fue un atleta que necesitara ser optimizado, fue una materia prima que podía ser controlada. El primer conflicto directo fue el peso. Salazar estableció para Cain, que medía 1,70 m, un peso objetivo de 51,7 kilogramos. Un peso que la ciencia del deporte actual clasifica como clínicamente incompatible con el rendimiento sostenible en un atleta de su estatura. El índice de masa corporal resultante es de 17,9, por debajo del umbral que la Organización Mundial de la Salud define como bajo peso. En el contexto del atletismo femenino de élite existe un fenómeno fisiológico bien documentado llamado RED-S, deficiencia relativa de energía en el deporte, que describe el ciclo destructivo entre disponibilidad energética insuficiente, disfunción del ciclo menstrual y reducción de la densidad mineral ósea. La RED-S no es un fenómeno de vanidad o trastorno alimentario individual, es una respuesta fisiológica del organismo a un déficit calórico crónico. Cuando la energía disponible cae por debajo de aproximadamente 30 kilocalorías por kilogramo de masa libre de grasa, el sistema reproductivo femenino es el primero en ser suprimido. La supresión del estrógeno tiene un efecto directo y devastador sobre la densidad ósea. En el caso de Cain, el ciclo menstrual se interrumpió durante 3 años, y en esos 3 años sufrió 5 fracturas por estrés sucesivas. El pesaje de Cain se realizaba con frecuencia frente a sus compañeros de equipo masculinos. Ejecutivos de Nike, incluyendo el vicepresidente de marketing, participaban en las reuniones sobre su composición corporal y hacían comentarios que Cain describió como humillantes y de naturaleza misógina. El psicólogo deportivo del equipo carecía de credenciales clínicas para tratar los trastornos del estado de ánimo que Cain empezó a desarrollar. Este es el punto de inflexión. La ruptura psicológica de Cain fue documentada con una precisión clínica en sus declaraciones posteriores que convierte el caso en un estudio de manual sobre el abuso en el deporte de élite. Cain desarrolló ideación suicida y comenzó a autolesionarse. En algún momento de 2015, en un acto de desesperación, confesó directamente a Alberto Salazar y al miembro del equipo que operaba como psicólogo sin credenciales que se estaba cortando y que estaba perdiendo la salud mental. La respuesta de sus mentores fue ordenarle que se endureciera. Uno de ellos añadió que estaban cansados y querían irse a la cama. Cain se fue sintiéndose avergonzada por haber pedido ayuda. El síndrome de atrapamiento de la arteria poplitea, la condición vascular que Cain desarrolló como consecuencia del sobreentrenamiento, es una lesión rara y grave donde la arteria principal de la pierna queda comprimida por el músculo gastrocnemio hipertrofiado durante la contracción. Requirió cirugía. La pierna de Cain quedó con daño neurológico residual. Tenía 20 años. El atletismo de élite tiene una cara que los canales convencionales no muestran. Si quieres seguir viendo el deporte con este nivel de profundidad, suscríbete. Kara Goucher había abandonado el Nike Oregon Project 4 años antes que Cain, en 2011, y había llevado sus evidencias al FBI en 2011 y 2012. Había visto cómo le suministraban citomel, una hormona tiroidea potente sin prescripción médica real, para acelerar la pérdida de peso posparto. Cuando el reportaje de la BBC y ProPublica se publicó en junio de 2015, Goucher fue la voz principal. La respuesta institucional fue intentar desacreditarla. Años después, ante las revelaciones de Cain, Goucher declaró: "Todo lo que me pasó a mí le pasó a ella también". El sistema no cambió, la víctima cambió. La investigación del Centro Safe Sport determinó en julio de 2021 que Salazar era culpable de formas atroces de mala conducta y de abuso sexual y emocional. La sanción de 4 años de la usada era por dopaje. La sanción permanente de Safe Sport era por el tratamiento
de los atletas. Son dos tipos de infracción distintas, investigadas por dos organismos distintos, que llegaron a conclusiones independientes y convergentes sobre el mismo individuo. La demanda de Mary Cain contra Nike por $20 millones argumentaba abuso emocional sostenido, maltrato físico y negligencia corporativa grave. El acuerdo extrajudicial alcanzado en noviembre de 2023 se produjo en vísperas de audiencias judiciales que habían expuesto correos, registros médicos y comunicaciones corporativas de nivel ejecutivo. Nike acordó pagar antes de que esos documentos se hicieran públicos en un juicio. Mira la profundidad de lo que ocurrió a continuación. El caso de Mary Cain transformó la conversación sobre el atletismo femenino de élite de una manera que ningún escándalo de dopaje habría conseguido. Lo que Cain introdujo fue la pregunta sobre el marco sistémico. ¿Qué estructuras de poder económicas y culturales permiten que adultos en posición de autoridad destruyan física y psicológicamente a jóvenes atletas sin que ningún mecanismo institucional lo detenga a tiempo? Desde la perspectiva fisiológica, el legado más concreto del caso Cain es la mayor visibilidad clínica del síndrome Rett-S en el deporte de élite. La World Athletics actualizó sus protocolos de bienestar del atleta en 2020 parcialmente como respuesta a la presión generada por el caso. Las federaciones nacionales de varios países introdujeron requisitos de monitorización de la salud ósea y menstrual para atletas femeninas de élite. Para Salazar, el experimento con testosterona fue la pieza más difícil de defender legalmente porque no tenía ninguna justificación médica que el panel de arbitraje pudiera aceptar. El panel no lo interpretó como ingenuidad reglamentaria, lo clasificó como tráfico de testosterona, la distribución de una sustancia controlada a terceros sin prescripción médica para ellos. Y esto nos lleva a la pregunta que nadie se ha hecho todavía. El Nike Oregon Project demostró que los mecanismos de protección del atleta en el deporte de élite no están diseñados para los casos más graves. Están diseñados para los casos que generan menos fricción institucional. Kara Goucher fue al FBI en 2011. Tuvieron que pasar 8 años y el video de una corredora de 22 años describiendo cómo se cortaba para que el sistema actuara con la contundencia que los hechos requerían. La pregunta que divide al atletismo moderno es esta. El modelo de grupo de entrenamiento corporativo en el que una empresa financia, controla y opera un programa de élite con atletas bajo contrato es fundamentalmente compatible con la protección del bienestar del atleta, o el conflicto de interés entre maximizar el rendimiento en el corto plazo y proteger la salud del atleta a largo plazo es un problema estructural que ninguna política interna puede resolver. En el último episodio, ¿qué quedó de cada uno de ellos? Kehelcha rompiendo las 2 horas, Sifan Hassan ganando el oro olímpico, Rob en el puesto 16 en Chicago, Cain estudiando medicina en Stanford, y lo que todo esto dice sobre quiénes sobreviven realmente al sistema. El 26 de abril de 2026, Yumi Kehelcha cruzó la meta del London Marathon en 1:59:41. Era su debut en la distancia del maratón, tenía 28 años. Sin altitud artificial en Beaverton, sin monitorización biométrica continua en Nike, sin el Dr. Jeffrey Brown, sin Alberto Salazar, que a esas horas se encontraba en el anonimato de un exilio institucional permanente, proscrito de cualquier evento atlético oficial bajo la autoridad del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos. En el podio de Londres, ese día estaba el corredor que el Oregon Project había formado, haciendo algo que el Oregon Project nunca pudo conseguir: romper la barrera de las 2 horas de maratón en una competición oficial, limpio y feliz con el resultado. Lo que hace fisiológicamente excepcional la marca de Kehelcha en ese maratón no es solo el tiempo, sino la dinámica de carrera. Entre el kilómetro 30 y el 35, Kehelcha y el keniano Sebastian Sao ejecutaron un parcial de 5 kilómetros en 13 minutos 54 segundos, equivalente a correr 2 minutos 47 por kilómetro después de ya haber corrido 30 kilómetros.
Son ritmos que representan el límite superior de lo que los modelos fisiológicos actuales predicen como sostenible para el ser humano. Kehelcha lo sostuvo en su primer maratón. La lógica excepcional no se compra en un laboratorio de Beaverton. Se hereda, se entrena y se protege. Sawe ganó con 1:59:30, estableciendo un nuevo récord mundial. Kehelcha llegó segundo a 11 segundos del ganador, ante la diferencia de $220,000 entre el primer y segundo puesto. Kehelcha declaró: "No estoy enojado, estoy muy feliz porque rompí las 2 horas". Bienvenidos al último episodio de la serie documental sobre el Nike Oregon Project. Hoy veremos qué fue de los ex atletas de este equipo de atletismo. Para entender por qué el destino de Kehelcha es tan diferente al de Galen Rupp, hay que volver a la naturaleza de lo que cada uno aportaba al Oregon Project. Rupp entró en el sistema a los 15 años, antes de que su fisiología adulta estuviera establecida. Salazar lo moldeó durante casi 20 años, con acceso continuo a toda la tecnología del proyecto. La pregunta que nunca podrá responderse con certeza es cuánto del rendimiento de Rupp era fisiología genuina y cuánto era el ecosistema artificial de Beaverton. Cuando el ecosistema desapareció, el rendimiento colapsó. Kehelcha llegó al Nike Oregon Project en 2016, con 19 años, y ya había sido campeón mundial juvenil en cross y en pista cubierta. Era un producto de los campamentos de altitud de Addis Abeba y del sistema de desarrollo del atletismo etíope. Su economía de carrera, su umbral de lactato y su VO2 máximo eran el resultado de una biología excepcional, desarrollada en un entorno de altitud real, 2.400 metros sobre el nivel del mar. Lo que el Nike Oregon Project añadió fue optimización marginal. Lo que Kehelcha tenía antes de entrar era el 95%. Sifan Hassan siguió un camino paralelo. Tras la clausura del proyecto en 2019, Hassan cambió de entrenador, mantuvo la disciplina de altitud y el trabajo de umbral, y se convirtió en la atleta femenina más completa de la historia olímpica moderna. En los Juegos Olímpicos de París 2024 ganó el bronce en 5.000 metros, el bronce en 10.000 metros y el oro en el maratón con un récord olímpico de 2 horas 22 minutos y 55 segundos. Ningún atleta en la historia olímpica había ganado medallas en pista de fondo y en ruta en los mismos Juegos. Mientras Hassan y Kehelcha construían legados históricos, Galen Rupp, el proyecto personal de Salazar desde los 15 años, requirió cirugía mayor de cadera en 2024. En el maratón de Chicago de octubre de 2025 finalizó 16º con 2 horas 9 minutos 41 segundos. Tenía 39 años. El tiempo habría sido un resultado aceptable a los 32. A los 39 fue la confirmación de que el sistema había terminado de extraer lo que había para extraer. Pero hay un detalle que la mayoría no cuenta. La historia de Mary Cain en 2026 es la más difícil de encuadrar en una narrativa deportiva convencional, precisamente porque Cain salió del deporte y construyó algo más importante. A los 29 años es estudiante de medicina en la Universidad de Stanford. Dirige Atlanta NGC, una organización sin ánimo de lucro que trabaja con niñas de entornos desfavorecidos, enseñándoles a correr en un entorno donde el bienestar es la prioridad y la velocidad es la consecuencia. En abril de 2026 publicó su autobiografía, This is Not About Running, que en sus primeras semanas de publicación generó más debate sobre la cultura del deporte de élite que cualquier sanción de la usada de los últimos 20 años. El contraste entre los destinos de los ex atletas del Nike Oregon Project sigue un patrón fisiológico que va más allá del atletismo. Los organismos que fueron tratados como vehículos de rendimiento a expensas de su bienestar a largo plazo colapsaron en cuanto desapareció el sistema que los sostenía artificialmente. Los organismos que ya eran excepcionales antes de entrar al proyecto y que el proyecto optimizó sin destruir, siguieron siendo excepcionales cuando el proyecto terminó. La conclusión fisiológica es incómoda pero clara. El Nike Oregon Project era mejor multiplicando el talento preexistente que creando talento donde no lo había. Hemos construido 4 episodios sobre el experimento más costoso, exitoso y destructivo del atletismo moderno. Si quieres seguir viendo el deporte de esta manera, suscríbete. Esto es lo que diferencia a Atletas a Fondo. Alberto Salazar tiene 67 años.
El edificio del campus de Nike en Beaverton, que llevó su nombre, ha sido silenciosamente rebautizado. No puede pisar ningún evento oficial del atletismo estadounidense. Su libro de memorias, que publicó antes de las revelaciones de Mary Cain, se convirtió en un documento involuntariamente revelador. En él admite haber dicho que Galen Rupp iba a ser la estrella, describiéndolo con un posesivo que dice más sobre la relación de control que cualquier sanción legal. Kara Goucher, que inició la condena de denuncias en 2011, vive en 2026 como autora de bestsellers, activista de bienestar deportivo y conductora de podcast con audiencia global. Matthew Centrowitz se retiró de la pista profesional en 2024 y trabaja como analista deportivo para FlowTrack. Mo Farah, que tuvo la inteligencia estratégica de distanciarse públicamente de Salazar en 2017, acabó su carrera con su reputación relativamente intacta y anunció su retiro en abril de 2023. La tecnología que el Nike Oregon Project desarrolló no desapareció con el proyecto. Las cámaras hipobáricas residenciales son ahora un estándar en los grupos de élite de todo el mundo. Las cintas subacuáticas se usan en la rehabilitación y en el entrenamiento de alto volumen de fondistas en Europa y Japón. El monitoreo biométrico continuo es parte de la preparación rutinaria de cualquier atleta con acceso a un fisiólogo. Salazar construyó herramientas que el atletismo adoptó como propias, lo que el atletismo decidió no adoptar, al menos en el discurso oficial, fue la cultura que rodeaba esas herramientas. Escucha bien lo que viene, porque aquí está el detalle que lo explica todo. El legado técnico del Nike Oregon Project es una paradoja que el atletismo todavía no ha resuelto del todo. Las herramientas que Salazar introdujo eran genuinamente transformadoras. El modelo de entrenamiento integrado, altitud, volumen sin impacto, control fisiológico en tiempo real, elevó el estándar del atletismo de fondo mundial. Los grupos que compiten actualmente al nivel más alto incorporan versiones de esas metodologías. La pregunta no es si las herramientas son legítimas, es si el entorno en el que se usaron era tolerable para los seres humanos que estaban dentro de él. El récord de Kehelcha en Londres 2026 es, en ese sentido, la respuesta más elocuente que el atletismo ha dado a la era del Oregon Project. Un atleta formado parcialmente en Beaverton, que absorbió lo que era genuinamente válido del sistema tecnológico y lo aplicó con la biología y la mentalidad propias de su origen, rompió la barrera más simbólica del atletismo moderno y lo celebró hablando de su esposa, de la dieta y de que tenía ganas de intentarlo otra vez. No de ganar a cualquier costo, de intentarlo otra vez. Nike sigue siendo la empresa de equipamiento deportivo más poderosa del planeta. Sigue patrocinando a los mejores fondistas del mundo. La diferencia es que ya no opera un laboratorio fisiológico propio con atletas bajo contrato exclusivo. La estructura del Oregon Project no se repitió, al menos no bajo ese nombre, con esa visibilidad, ni con esa documentación. Porque lo que ocurrió después lo cambia todo. El Nike Oregon Project no fue el primer sistema deportivo en explotar a sus atletas, ni será el último. Fue el primero en hacerlo con semejante transparencia documental, con el respaldo de una corporación cotizada en bolsa y con el nivel de talento necesario para que el escándalo importara. La cadena que va de los 2 oros de Londres en 2012 a la autobiografía de Mary Cain en 2026, pasando por 5.800 páginas de transcripciones de la usada y un acuerdo extrajudicial de confidencialidad con Nike, es la historia completa de lo que ocurre cuando el cronómetro importa más que la persona que lo mueve. La pregunta con la que el atletismo moderno tiene que vivir es esta: si Yommi Kehelcha puede romper las 2 horas en un maratón con biología propia, entrenamiento en altitud real y la mentalidad de alguien que ya era feliz, con unos 59.41, ¿para qué necesitaba el deporte el Oregon Project? ¿Para ganar más rápido, durante menos años, a un precio que muchos de los que estaban dentro todavía están pagando? Si quieres ver todos los episodios de esta serie juntos, la compilación completa está en el canal. Y si te has quedado con alguna pregunta sobre la fisiología, la biomecánica o los métodos de entrenamiento que aparecen en esta serie, déjala en los comentarios. Muchas gracias.